Hola, hola, bienvenidos. En la clase de hoy te voy a explicar la guía 3 de la fase 1, semana 3, cuarto grado. Materia, lenguaje. Tema, sustantivos propios y sustantivos comunes. Quiero decirte que en esta clase vas a poder ver un cuento signado. Pero para que lo veas, primero quiero que hablemos un poquito y hacerte unas preguntas donde tú tienes que pensar y analizar y poder hacerte una idea del cuento que vas a ver signado. Vamos a ver, el cuento se llama La casa a oscuras. Ese es el nombre del cuento. La casa a oscuras. Quiero preguntarte, ¿tú qué piensas del nombre? Una casa oscura. ¿Por qué ese nombre? Piensa. Eh, ¿Por qué el tema? ¿Ah? ¿Será que hay brujas o espíritus que asustan? No sé. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Que en esa casa se va a ver todo eso? ¿Cosas feas? Y en la guía que te mandé para tu clase, la que vas a copiar en tu cuaderno, ahí tú vas a encontrar un link que te va a llevar a internet, a YouTube, para que tú puedas ver ese cuento signado, La casa a oscuras. Y la historia de este cuento es de un padre con su niño que llegan a vivir a una casa y ahí pues empiezan a oír rumores de que allí asustan, que hay fantasmas, ¿verdad? Ya lo viste, ¿verdad? Y que el papá no se sentía bien, él se sentía mal, todos los rumores y rumores de la casa. Ahí pues en ese cuento tú puedes ver que hay tres conceptos. Tenemos el espacio, es el lugar donde está la casa, el lugar donde fue el cuento. Tenemos también el tiempo, que es ¿cuándo fue esa historia? ¿En qué año? ¿Qué mes? ¿Qué día? Allí también hay acciones. ¿Qué pasa en esa casa? Hay mucho miedo, nerviosismo, porque los rumores dicen que se ven cosas extrañas, de terror. También hay personajes, que son los que hacen el cuento, la historia. En el cuento de la casa oscura tenemos tres. Tenemos a la mujer joven, María, que era el fantasma. Tenemos a Lucas, el niño. Y tenemos el papá. Eran tres personajes. Como si tú te recuerdas, en los cuentos son muy breves y poquitos personajes. Pero creo que otra vez vas a ver el cuento en YouTube y ya explicándote el tema, los personajes y qué pasaba en esa casa, tú vas a comprender mucho mejor y vas a poder responder preguntas que hoy yo te voy a explicar. Por ejemplo, ¿cuándo fue que sucedió esa historia, ese cuento? Pues no nos dice, solo dice que fue hace muchos años. ¿Dónde?
No sabemos, ¿verdad? El tiempo tampoco no lo sabemos. En los cuentos siempre inician en un lugar muy lejano, hace muchos años, pero no nos dicen fechas. ¿Dónde fue que sucedió? En una casa, nada más. Entonces, en los cuentos de la casa oscura podemos ver 3 partes. El inicio, que es donde se presentan a los personajes y se explica qué va a pasar en ese cuento. Tenemos el nudo, es donde se arma ese problema y es la parte más entusiasmo, curiosidad, nerviosismo y miedo. Cuando supimos del fantasma María, el desenlace es cómo terminó el cuento. Si tú te recuerdas cuando lo viste, papá, cuando Lucas le dijo que había hablado con una mujer, la trabajadora doméstica, papá no había contratado nada de trabajar en la casa. Entonces, dio mucho miedo y se fueron. Guardaron todas sus cosas y se fueron. Ahí es donde termina el cuento. Pero en la casa a oscuras, cuento, se han utilizado 2 tipos de sustantivos. Tenemos los propios y los comunes. Los propios. Ya sabemos que son los nombres con los que mencionamos a las personas o a los lugares. Entonces, en el cuento de la casa a oscuras tenemos nombres propios. Por ejemplo, María, porque es un nombre de persona. Tenemos Lucas, que también es otro nombre de persona. Y tenemos el tercero que es el papá de Lucas. No nos dice el nombre, pero sí sabemos que estamos refiriéndonos a una persona. Los nombres comunes. Son los nombres con los que nombramos a seres de la misma especie. Por ejemplo, de animales, de plantas, de cosas. Esos son todos los nombres comunes, como por ejemplo, en la casa a oscuras mencionamos nombres comunes: mesa, cajas, puerta. Esos nombres los vas a escribir ahí en tu cuaderno, en unos cuadritos que vas a ver ahí en la guía. Espero pues que hayas aprendido mucho y que recuerdes que los personajes en los cuentos pueden ser ficticios o reales. Quiero dejarte esta tarea, que tú analices si en el cuento de la casa a oscuras los personajes son ficticios o son reales. Creo que vas a analizar bien y vas a saber que en este cuento, la casa a oscuras, hay una mezcla de ficción con realidad. Cuídate mucho. Bye bye.